Hermanos queridos, el título de esta predicación es Caminar en la Fe. Caminar en la fe. Sabemos bien que la fe es la puerta de toda la vida cristiana. Con frecuencia Jesús le preguntaba a la gente cuando la iba a sanar, ¿crees que puedo hacerlo? Y esa pregunta Jesús la sigue haciendo en nuestro tiempo. ¿Crees que puedo hacerlo? En la homilía esta mañana hablábamos de la santidad como el desenlace de todo el camino de la conversión. ¿Para qué ha obrado Dios en mi vida? Porque Dios quiere que seamos santos, como dice el libro Levítico. Seréis santos, porque yo el Señor soy santo, y os he elegido para que seáis míos. Pero a veces a uno le cuesta trabajo creer eso, que Dios pueda hacer una obra de santidad en mí, en mi matrimonio, en mis hijos. Nos cuesta trabajo creerlo. Pero la única manera de abrir las manos de Dios para que desciendan con abundancia sus bendiciones es a través de la fe. Podemos decir que la falta de fe cierra las manos, cierra las puertas de la bendición. Por eso también leemos en los santos evangelios que Jesús en cierto momento volvió a su ciudad donde se había criado, Nazaret, y la gente lo miraba con desconfianza y decían, este no es el hijo del carpintero. Y como lo miraban de una manera puramente humana, como lo miraban de una manera carente de fe, nos dice la Escritura que entonces pocos milagros pudo hacer ahí. La falta de fe cierra las bendiciones. La fe abre la puerta. Por algo ese gran Papa Benedicto, quiso que hubiera un año de la fe, precisamente para recordarnos eso. Y decía, con su sabiduría, decía el Papa Benedicto, no demos la fe por descontada. Entonces necesitamos crecer en la fe. Yo les invito en este momento a que nosotros, en nuestro corazón, tomemos la actitud humilde de aquel papá que tenía un hijo enfermo y poseso. La enfermedad probablemente era alguna forma de epilepsia y había una posesión diabólica, las dos cosas. Y este papá había llevado su niño enfermo y poseso, lo había llevado donde los apóstoles, y los apóstoles no habían podido curarlo ni liberarlo. Entonces se formó ahí un tumulto, y Cristo preguntó qué es lo que está sucediendo, y este hombre dice, pues que tengo mi hijo mal, y lo llevé donde tus seguidores, donde tus apóstoles no hicieron nada. Le dice Jesús, ten fe. Y aquí viene la frase que yo quiero que hagamos nuestra. Yo creo, pero ayuda mi poca fe. Hermanos, nuestra fe posiblemente se parece a la de ese hombre. Es una fe escasa, es una fe pequeña.
Y por eso necesitamos aprender a crecer en la fe. Necesitamos caminar en la fe. ¿Cómo hacerlo? Es lo que vamos a tratar de exponer con la ayuda del Señor en esta enseñanza. ¿Cómo hacer ese crecimiento? ¿Cómo caminar en la fe? Van a ser 5 puntos en esta predicación. 2 son errores que hay que evitar y 3 son cosas que debemos hacer. 2 errores para evitar y 3 pasos que debemos dar. Esos son nuestros 5 puntos. Porque a medida que vayamos creciendo en la fe, en la medida en que seamos matrimonios que viven la fe, familias que viven la fe, comunidades que viven la fe, entonces van a suceder maravillas. Una canción muy conocida dice, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y necesitamos que sucedan cosas maravillosas. Cosas maravillosas que cambien la historia de tantos jóvenes que están tomando caminos de droga, caminos de suicidio, caminos de aborto, caminos de desesperación. Necesitamos que en este mundo sucedan cosas maravillosas, que esos matrimonios que parecían destinados a la destrucción se restauren. Y ese es el tipo de milagros que más hacen falta hoy. Necesitamos que sucedan cosas maravillosas en tantas personas que están aprisionadas en su depresión. Por supuesto no vamos a decir ningún nombre aquí, pero les voy a pedir un favor. Si usted en su familia o en sus amigos conoce una persona que está padeciendo, en este momento está padeciendo una depresión, levante usted su mano, por favor. Si usted conoce personas que están padeciendo depresión. Ustedes se dan cuenta, cerca de la mitad del auditorio. Hay personas que sufren y no saben qué hacer. Necesitamos que sucedan cosas maravillosas, como dice la canción. Hay sacerdotes que están en una crisis terrible de fe. Algunos los tengo muy cerca. Tengo el caso de una persona muy querida para mí, un sacerdote relativamente joven. Está en proceso de abandonar su comunidad religiosa y su sacerdocia. Yo necesito, así le he pedido a Dios, yo necesito que tú hagas algo maravilloso en esa vida, porque he hablado con él y él me dice, es que no encuentro paz, no encuentro paz. Y vive como en una guerra interior y ha buscado mucha ayuda, no la encuentra. ¿Te imaginas que sucedieran cosas maravillosas en esa vida? Necesitamos que sucedan cosas maravillosas. Por eso, hermanos, hay que caminar en la fe, hay que crecer en la fe. ¿Y cómo se puede crecer en la fe? Ahí es donde vienen esos 5 consejos, 2 cosas que debemos evitar y 3 cosas que debemos hacer. Para nosotros ser hombres y mujeres de fe. No se nos olvide que aquella mujer, la que tenía ese flujo permanente de sangre, pobrecita, esa mujer que buscó a Cristo y dijo, aunque solo toque el borde de su manto, voy a quedar curada. Y efectivamente tocó el borde del manto y quedó curada. Y le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Tu fe ha hecho una diferencia. Eso es lo que ha de suceder en nosotros. Bueno, entonces miremos cuáles son las cosas que hay que evitar, que son principalmente 2, y miremos cuáles son las cosas que debemos hacer.
Para ese primer punto de lo que hay que evitar, me inspiro en un hombre muy grande de la antigüedad. Vivió a finales del siglo III, comienzos del siglo IV. Su nombre es Atanasio, San Atanasio. San Atanasio vivió en una época de muchas controversias religiosas, teológicas, sobre todo por una confusión que había en la fe de mucha gente. Esa confusión era sobre la divinidad de Jesucristo. Fue la época en que un sacerdote precisamente llamado Arrio empezó a predicar que Cristo era la palabra del Padre, pero que Cristo había sido creado. Bueno, no decía Cristo, decía la palabra había sido creada. Y una frase de Arrio era: hubo un tiempo en que Dios era Dios, pero no era Padre. O sea que según Arrio, el Logos, o sea, la palabra de Dios había sido creada, era criatura, y no merecía la misma gloria del Padre. Esto creó mucha confusión en mucha gente, mucha confusión. Una de las personas que ayudó a sanar esa herida en el cuerpo de Cristo en la iglesia fue Atanasio. Atanasio pues tuvo que defender la fe verdadera, y hay una frase de Atanasio que nos inspira mucho en este momento y que nos ayuda a corregir el primer error. Dice Atanasio: hay algunos que preguntan todo el tiempo, ¿eso cómo puede ser? ¿Eso cómo puede ser? Y sigue Atanasio diciendo: como si solo pudiera suceder lo que ellos pueden entender. Como si solo pudiera suceder lo que ellos pueden entender. ¿Cuál era el error entonces de aquellas personas que querían medir a Dios con su cabeza, con su entendimiento? ¿Y cuál es el remedio frente a ese daño, frente a ese mal? Comprender que Dios tiene más poder del que yo puedo imaginar, más compasión de la que yo puedo describir, más sabiduría de la que cabe en mi inteligencia. Dios es infinitamente mayor que yo. Entonces, el primer error, ¿cuál es? Pretender medir a Dios con mi inteligencia, con mis ideas, con mis teorías, con mi conocimiento, o alternativamente con lo que se puede conocer hoy, por ejemplo, en la ciencia. A Dios no le pongas ese límite. Esa camisa es demasiado estrecha para que Dios quepa ahí. Dios es mayor, mayor que mi inteligencia, mayor que el poder que yo puedo imaginar. Dios tiene ideas maravillosas. Y como dice uno de estos letreros que son frases del padre Tardif, la solución de Dios es mejor que la que yo puedo imaginar. Esa es la idea. Entonces, hermanos queridos, el primer error es pensar que lo que a mí no se me ocurre, no se le ocurre a nadie. Lo que yo no he pensado no lo puede pensar nadie. La solución que no entra en mi cabeza no existe. Dios tiene otras maneras de hacer las cosas. Y por eso es muy importante que entendamos que nuestra fe es una fe en un Dios mayor. Yo tengo fe en un Dios mayor y en un Dios mejor. Mi Dios es mayor, mayor que todas las inteligencias, mejor que todas las propuestas, mejor que todos los planes. La fe tiene que abrirme a ese universo de Dios, ese hermoso universo de Dios, donde aparecen cosas que parecen imposibles. Aquí, mis hermanos, conviene volver a leer Hebreos capítulo 11, escríbelo por ahí, para que en algún receso, además de comer y comer, para tu cuerpo, también le des un espacio
a ese alimento espiritual. Hebreos capítulo 11, los grandes testigos de la fe. Nosotros sabemos que a nuestro patriarca Abraham lo llamamos nuestro padre en la fe. Y refiriéndose a Abraham y refiriéndose a otros peregrinos de la fe, dice la carta a los Hebreos en ese capítulo, dice, Abraham salió sin saber a dónde iba. Es decir, que Abraham se guiaba por una luz que era mayor que él, porque Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Si en esa época hubiera habido Google Maps, Abraham hubiera sacado su celular y le hubiera dicho, muéstrame para dónde voy, dame las coordenadas. Pero Dios no le dio las coordenadas, Dios le dio su guía, Dios le dio su compañía, Dios le dio su luz. Dice la carta a los Hebreos, salió sin saber a dónde iba. O sea que Abraham se fiaba de uno que sabe más. Uno que sabe más, ese es Dios, uno que sabe más. Entonces el primer error es pretender limitar a Dios con el tamaño de mi experiencia, de mis ideas, de lo que cree la ciencia, de lo que afirman mis amigos, de lo que hoy cree todo el mundo. Dios no está limitado por nada de eso. No le voy a poner esas cadenas al que me da la libertad. Me gusta tanto esa frase. No le voy a poner esas cadenas al que me da la libertad. Es Él el que me libera a mí. No tengo que ser yo quien lo encadene a Él. Él es el que me da la libertad. El ejemplo de Abraham es un ejemplo del Antiguo Testamento, por supuesto, en el libro del Génesis. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, encontramos algo parecido cuando uno de los apóstoles de Cristo, probablemente uno de los más inteligentes y de los más racionales, casi racionalistas, entre los apóstoles le pregunta a Jesús, oye, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a saber el camino? El que hizo esa pregunta fue Tomás. Tomás era un hombre sumamente inteligente, lógico, racional. Tomás, aunque no conocía los GPS y no conocía Google Maps, Tomás quería que le dijeran a dónde voy, qué es lo que tengo que lograr. ¿Por qué? Porque toda persona inteligente lo que quiere es que le digan lo que hay que lograr y yo veré cuáles son los pasos para llegar allá. Como el que va a subir a una montaña, le dicen, tienes que subir a esa montaña y empieza a mirar, a ver, ¿por dónde subo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy por aquí, sigo para allá hasta que llego a mi meta. Fíjate que nosotros, lo mismo que Tomás, podemos tener esa tentación de pedirle a Dios, dime cuál es la meta y yo veré el camino. ¿Y sabes por qué nosotros obramos así? Porque queremos tener el control en nuestras manos. Y la clave en la fe, y esto tiene que ver con el primer punto, no hemos salido del primer punto, la clave en la fe es que el control no lo tengo que tener yo. Es el Señor el que tiene el control, es el Señor. Amén. Entonces la fe es eso. La fe es darle el control a Dios, incluso cuando nos parece que es improbable o imposible. Hay un ejemplo muy conocido en los santos evangelios. Había un hombre que era experto en el arte de la pesca. Ese hombre se llamaba Simón. Lo conocemos como Pedro. Pedro era jefe de pescadores. Él conocía muy bien su terreno. Él conocía muy bien dónde y cómo pescar. Pero una vez le salieron muy mal las cosas. ¿Tú te acuerdas que hubo una noche en que no agarró nada? Toda su técnica
toda su experticia, todo su conocimiento fracasó. Por la mañana, terriblemente desvelado, soñoliento, se encuentra con que hay un predicador de Nazaret que le pide un favor. Aparta tu barca un poco de tierra. ¿Para qué? Para subirse ahí Cristo y desde la barca, como si fuera un púlpito, predicarle a una gran multitud que estaba en la playa. Pedro, que seguramente lo que quería era acostarse, dormir su tristeza y su fracaso, acepta. Ahí empieza la fe de Pedro, ahí empieza. Porque le presta su barca a Jesús. Qué lindo eso. Ve pensando lo que significa eso. Ve pensando cuál es tu barca y ve pensando qué es prestarle tu barca a Jesús. Porque el día que tú le prestes la barca a Jesús, Jesús empieza a dar las instrucciones. Y el día que Jesús empieza a dar las instrucciones, empiezan las victorias para ti. Entonces Jesús le dice, aparta la barca de tierra, y Pedro miró, o sea que no me puedo acostar. Y empieza Jesús a predicar. Probablemente fue una predicación larga, pero tan profunda, que más allá del calor de ese sol, Dios mío, más allá de ese calor, había un fuego más grande en el corazón de los que le oían, incluido el corazón de Pedro. Pero Pedro estaba en su lugar de trabajo, que era el mar de Galilea. Pedro conocía ese mar, lo conocía como la palma de su mano. Cuando terminó de predicar nuestro Señor, le dijo a Pedro, rema mar adentro. Vamos a pescar. Pedro le dice, ya hemos intentado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pedro estaba contando ahí su fracaso. Pedro le estaba diciendo a Jesucristo, hemos fracasado. Pero lo más interesante es la frase que añade Pedro. Por tu palabra voy a arrojar las redes. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fe. La fe que lleva obediencia, dijiste bien, pero lo básico es la fe. La fe que lleva a la obediencia, porque la verdadera fe lleva obediencia, claro que sí. Pero es la fe. Entonces, el pescador experto que era Pedro, seguramente sentía, no tiene ningún sentido, por favor, no tiene ningún sentido salir a pescar a esta hora. ¿Por qué muchos pescadores pescan de noche? Porque los sigilosos movimientos de la barca, la tranquilidad de las olas, la tranquilidad de las aguas y la oscuridad ayudan a que los peces estén menos alerta y así se pueden sacar más fácilmente. En cambio, en los reflejos y en el brillo del día es muy difícil la pesca, por lo menos con la técnica que ellos tenían en esa época. O sea que Pedro seguro pensó para su interior, está muy difícil que saquemos algo, qué pérdida de tiempo, ¿para qué vamos a hacer esto? Pero sin embargo, creyó, y porque creyó, obedeció. Por eso te estoy diciendo, Dios tiene mejores ideas que mis ideas. No siempre lo que a mí me parece más razonable, no siempre lo que a mí me parece mejor. Dios no tiene que seguir mi camino porque ya nos advirtió en el profeta Isaías, mis caminos son más altos que sus caminos, los de ustedes. Mis planes son más altos que los planes de ustedes. Así como el cielo se levanta sobre la tierra, mis planes y mis caminos se levantan sobre los de ustedes. Entonces es normal que Dios no quiera seguir necesariamente mi camino. Pero nosotros nos empeñamos en los caminos que conocemos. Y nos empeñamos fundamentalmente por 3 razones. Y las 3 razones son, primera, por ignorancia, porque no vemos más. Segundo, por obstinación. ¿Y esa obstinación qué es?
Es como una fijación de la voluntad. Como cuando una persona ha aprendido a hacer algo de una manera y le cuesta trabajo hacerla de otra manera. Una vez hablaba yo con un señor que era entrenador de deportistas, concretamente de ciclistas. Cualquiera diría que el ciclismo consiste simplemente en subirse a uno de esos aparatos y pedalear. Si tú vas a ser un ciclista de alto rendimiento, si tú vas a ser un atleta, tú necesitas una técnica. Una técnica. Y uno dice, yo por lo menos que soy un absoluto ignorante en temas de deporte. A mí me dicen, ¿y cuál es la técnica? Pues sí tiene su técnica. Tiene su técnica, el asunto de pedalear y cómo mover el cuerpo y dónde hacer la fuerza y cuándo no hacer. Todo eso tiene una técnica. Y es algo que parece tan sencillo. Y me decía este entrenador, lo difícil no es enseñarle al que no sabe. Lo difícil es enseñarle al que sabe, pero sabe mal. O sea, la gente hace mal la fuerza, se cansa más rápido, logra menos rendimiento, pero es lo que está acostumbrado. Es la fuerza de la costumbre. Entonces, ¿por qué uno se obstina en su camino? Primero, por ignorancia, porque no ve más. Segundo, por obstinación. ¿Y obstinación por qué? Porque siempre lo he hecho así. Yo siempre hago eso. Siempre que mi hija me dice que va a salir, yo ya sé lo que tengo que hacer. Plantarme, gritarla, humillarla. ¿Te ha funcionado eso? Nunca. Y si te pide permiso esta noche, pues me planto y la grito y le humillo. Pero eso no te va a servir. No creo que me sirva, pero lo voy a hacer. Esa es la obstinación nuestra. Esa es la obstinación nuestra y por eso nos tratamos todo el tiempo de la misma manera. Hay gente que yo conozco una familia, me tiene el corazón partido. Una familia donde todos se han acostumbrado a tratarse a los gritos, a los insultos, todos. Pero qué cosa tan terrible. Es decir, una conversación es una pelea. ¿Qué cosa? Es decir, pareciera que hace falta una gran liberación en esa familia. Es espantoso lo que está sucediendo. Pero se han acostumbrado a tratarse así. Y hay gente que se ha acostumbrado a eso. Y hay gente que se ha acostumbrado a que yo trabajo duro y me emborracho el viernes. Y hay gente que se ha acostumbrado a que necesito pornografía o necesito lo que sea. Son los vicios, son los malos hábitos y somos obstinados. Y nuestra obstinación y nuestra terquedad nos vuelven ciegos, hermanos, porque no vemos otro camino y repetimos nuestras mismas estrategias que no funcionan, pero las repetimos. Entonces, ¿por qué uno no se deja guiar por el camino del Señor? Por ignorancia, porque uno no sabe más allá de lo que ven sus ojos, su pensamiento, su experiencia, la gente que uno le pide consejo. Segundo, por obstinación. Y tercero, que va muy unido a la obstinación, orgullo. Orgullo. Una vez un sacerdote, Dios lo bendiga, en un retiro espiritual de parejas, le lanzaba este desafío a los matrimonios que estaban ahí. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a su esposo, a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez? Y la gente empieza a echar de para atrás en el calendario. ¿Cuándo fue la última vez? Se parece lo que nos pasa a los que ya tenemos estos años, cuando uno va a llenar un formulario en internet y ponen fecha de nacimiento. Entonces la parte del día del mes es fácil. La parte del mes es fácil, pero ahora viene el año. Y empieza uno, ¿no? Entonces así pasaba en ese retiro. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón, que usted pidió unas disculpas sinceras a su esposa, a su esposo? No me acuerdo. ¿Qué significa eso? Significa que estamos llenos de orgullo. Porque no me vas a decir que tú no te equivocas con tu esposa. No me vas a decir que tú no te equivocas con tu esposo. Pero nos hemos acostumbrado a no pedirnos perdón. Entonces, hermanos, terminemos este primer punto porque son 5. El primer punto es, nosotros queremos medir a Dios con nuestras ideas, con nuestra experiencia, con nuestra manera, con lo que estoy acostumbrado. ¿Y por qué uno se queda encerrado en su costumbre? Primero, por ignorancia, porque uno no ve más. Eso fue lo que uno aprendió.
Mi papá peleaba con mi mamá, ahora yo peleo con mi mujer y espero que mi hijo pelee con la nuera. ¿Qué es eso, por favor? Segundo, por obstinación, es decir, la fuerza del hábito. Hábito perverso, pero hábito. Y tercero, por orgullo, no doblegar la cabeza. No doblegar la cabeza. Esta parte de atrás, que nosotros llamamos núcar, también tiene otro nombre, cerviz. Bueno, propiamente cerviz equivale como a cuello, pero bueno, cerviz se llama esta. ¿Y qué dicen los profetas? Que el pueblo de Dios es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir dura cerviz? No baja, no baja. A ver, haga la prueba a ver si le baja a usted. Nada, no baja, no baja. Nos cuesta trabajo, a todos. Nos cuesta trabajo bajar la cabeza, decir esas palabras que el Papa Francisco dice que todos tenemos que aprender a decir. Discúlpame, me equivoqué, perdona, ayúdame. Nos cuesta trabajo porque tenemos un problema muscular aquí, no baja, y esto da unos dolores de cabeza y además parece relacionado con la calvicie. Pero eso no está demostrado. Atención que esa parte no está demostrada. Entonces ese es el primer punto. Queremos medir a Dios con nuestra cabeza, hay que evitar ese error. La frase que hoy muchos utilizan es una frase bonita, es deja que Dios sea Dios. Dios tiene sus caminos. Tú abres tu corazón, tú presentas tu necesidad y como Abraham te dejas guiar y como Tomás aprendes, el camino es Él. Aprende, lo más importante no es a dónde vas, lo más importante es con quién vas. Hace poco, en ese evangelio tan bonito donde Jesús dice que hay que recibir el reino de Dios como un niño, tuve ocasión de hacer una predicación, por ahí anda en internet, y decía, lo característico de los niños es la confianza. El niño solo tiene una pregunta. A mí que me toca estar por tanto aeropuerto, tanta ciudad, tantos lugares, obviamente veo muchos niños. Entonces la familia se va de vacaciones. ¿A dónde van a ir? Bueno, este año hemos pensado ir al centro de Canadá, que tenemos allá unos primos. El niño pequeñito ni sabe qué es Canadá, ni qué es el centro de Canadá, ni con quién va a estar ahí, ni qué se come allá, ni qué va a pasar si se enferma. No sabe nada. Y sin embargo el niño entra en tensión, en estrés. No, ¿por qué no tiene estrés? ¿Por qué? Porque va con el papá, porque va con la mamá. Va con el papá, va con la mamá. La única pregunta que el niño necesita es, ¿mi mamá va conmigo? Sí, no hay problema. ¿A dónde vamos? Al polo, puede ser a la luna, donde sea, no me importa. Estoy con mi mamá. Esa es la manera de luchar contra ese error que se comete en la fe. Segundo error que se comete en la fe es un poquito más cortico. Fíjate que el primer error es un exceso de racionalidad que pretende controlar. Ese exceso de racionalidad puede llevar hasta el escepticismo. El segundo error parece un exceso de fe, pero es una fe falsa. ¿De qué estamos hablando? Se llama fideísmo. El fideísmo es la falsa oposición entre la fe y la razón. Y esto tiene manifestaciones muy claras que es necesario que veamos porque lo han comentado varios sacerdotes, lo han comentado grandes predicadores y en su momento también lo predicó nuestro bien recordado padre Emiliano Tardí. ¿Qué es el fideísmo? El fideísmo es una oposición falsa entre la fe y la razón, como nos lo dijo el Papa San Juan Pablo II, como nos lo dijo en varios lugares. No puede haber oposición entre la fe y la razón, porque ambos son dones que vienen del único Dios. No hay oposición. Pero el fideísmo sí opone la fe y la razón. ¿De qué manera? Como más fácilmente se entiende esto es en el tema de las medicinas. Figúrese que en una de estas comunidades y grupos que yo acompaño allá en Colombia, tengo el caso de una señora. Esta señora
tiene algunas situaciones de salud y en cierto momento el médico le recetó unos antibióticos. Para muchas cosas a uno le tienen que recetar antibióticos. Ustedes saben que los antibióticos son muy específicos. No es cualquier antibiótico para cualquier cosa. Y ustedes saben que hay un tema muy delicado y es que usted debe completar la dosis que le den de los antibióticos. Porque si usted no completa la dosis, lo que pasa es que le queda un cultivo de bacterias resistentes o del organismo que sea, normalmente bacterias, entiendo yo, le quedan una serie de bacterias que han logrado resistir ese primer ataque parcial de antibióticos y esas bacterias que quedan resistentes están a punto de producir una recaída que será muchísimo peor que lo que usted tuvo. Por eso uno debe acabar la dosis de antibióticos. Pero hay personas que utilizan mal la fe. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta amiga muy querida, que me hace rabiar, pero amiga, esta señora, el médico le receta y en un momento dado ella fue a una oración y cuando fue a la oración dijo, en el nombre del Señor yo arrojo esas pastillas. Eso se llama fideísmo. Y si usted se da cuenta, el fideísmo en el fondo también es una manera de pretender imponerse sobre Dios. Concéntrese, por favor, máxima concentración, porque esta explicación me parece que es clave. El fideísmo, aunque parece que fuera un homenaje al poder de Dios, ¿no? Yo me imagino a esta señora arrojando sus pastillas. Ya no tomo más. En el nombre del Señor yo ya soy sana. Yo ya no tomo más de eso. Eso no se hace así. Los verdaderos predicadores de la sanación siempre dicen, obtenga primero la verificación. Cuando usted tiene la verificación médica, ahí ya es otra cosa. Pero es que tiene que haber esa verificación porque esa verificación es gloria de Dios ante el médico, es gloria de Dios para usted y es confirmación de que el mismo Dios que hace posible los antibióticos, porque por ahí va la cosa, es el mismo Dios que puede sanarnos de otra manera si lo quieres, pero obtenga la verificación. Cuidado con el fideísmo. Entonces, ¿por qué el fideísmo es una manera de tratar de imponerse a Dios? Porque es como decirle al Señor, tú tienes que sanarme por este camino. Y Dios me puede sanar así, con un milagro así. Claro que Dios lo puede hacer. Por supuesto que Dios lo puede hacer. Pero pregunto yo, ¿Dios lo tiene que hacer de esa manera? No, Dios no tiene que nada. Dios no tiene que seguir ese camino. ¿Dios me puede curar instantáneamente? Sí. ¿Me tiene que curar instantáneamente? No. ¿Qué dice la Escritura en el libro eclesiástico? Dice, Dios también creó al médico. Entonces, Dios me puede curar maravillosa, milagrosa e instantáneamente. O Dios me puede curar a través de un tratamiento. Dios me puede curar quitándome el deseo absoluto de pecar. Hay personas que han tenido esa clase de milagros. Por ejemplo, es famoso entre los milagros del Padre Pío, un hombre que tenía el vicio del cigarrillo. Usted sabe que el vicio del cigarrillo no sirve sino para dañar los pulmones y dañarle la vida a los demás. Pero este hombre fue a confesarse, se dio cuenta, se fue a confesarse con el Padre Pío, se dio cuenta del daño que se estaba haciendo, se fue a confesar. Efectivamente, el Padre Pío pues le explica, le da la absolución. Y este hombre, cuando sale de confesarse, como un reflejo instintivo, no por rebeldía, sino por puro mal hábito, sacó un cigarrillo de una vez para fumar. Y apenas probó el cigarrillo, le supo horrible, le supo asqueroso. Y probó otro cigarrillo pensando que ese se había dañado y también le supo mal. Conclusión, dejó el cigarrillo para siempre. Oye, qué lindo, ¿ah? Qué lindo ese testimonio. ¿Pero Dios tiene que hacer todas las curaciones así? No. Dios no tiene que nada. Dios no tiene que hacer las curaciones o las sanaciones de esa manera. Dios puede hacerlo de ese modo o Dios puede hacerlo de otro modo. Entonces, si una persona
con oración, con esfuerzo, con perseverancia, se aparta del cigarrillo o se aparta de cualquier otro vicio. Si una persona con paciencia, con amor, con perseverancia se aparta, ahí también está Dios. Entonces yo no le tengo que exigir a Dios que me cure de tal manera o de tal otra manera. La persona que cree únicamente en la medicina y no cree en los milagros, está equivocada. La persona que cree en los milagros y no cree en lo que puede hacer la medicina, está equivocada. Porque en ambos casos se están imponiendo caminos. Todos aquí conocemos la conversión que tuvo el padre Emiliano. Él estaba en la clínica. Él estaba en la clínica y él creía solamente en los médicos. Cuando llegaron aquellas personas de la renovación carismática y le dijeron que si podían orar por él, y él mismo cuenta ese testimonio, lo contó varias veces, más por quitarse de encima a esa gente, dijo, bueno, oren, pues entonces oren. Él pensaría para sus adentros, él pensaría qué pérdida de tiempo, pero ya no voy a pelear más con esta gente, y ya ves el camino que abrió Dios. Entonces el fideísmo es una manera de tratar de imponerse a Dios. Es una manera de decirle, Dios, tú tienes que curarme de esta manera y si no me curas así, el día que Dios me quite las ganas de fumar, dejo de fumar. No, Dios no tiene que hacerlo de esa manera. Que en ese milagro que conté del Padre Pío lo hizo así, aleluya, gloria a Dios. Pero que Dios lo tenga que hacer así, Dios no tiene que nada. A mí esa frase me gusta. Me parece una frase un poco violenta, pero tal vez un día voy a mandar a hacer un letrero bien grande que diga, Dios no tiene que nada. Y con una cara seria, porque todo el mundo pone en los afiches, ponen cara sonriente, tal, alegría. Y yo pondré, voy a pedirle a un fotógrafo que me tome una foto bien serio. Y al lado un letrero que dice, Dios no tiene que nada. Dios no tiene que seguir ningún camino. Entonces, ese es un segundo error. Cuando se presenta una disociación entre la fe y la razón, y uno pretende que hay que eliminar la razón, eliminar la ciencia, eliminar el tratamiento, eliminar todo, ahí se equivocó. Yo estuve en sesiones, como lo he contado en mi testimonio, yo estuve en sesiones de esas sesiones preciosas de milagros que Dios le regaló al padre Emiliano. Y él varias veces le decía a distintas personas, vaya donde su médico, verifique. Es que nuestro Dios no necesita de oscuridad, ni necesita de mentiritas, ni necesita de exageraciones. Si hubo milagro, lo hubo, y eso se verifica. Y así ha obrado siempre la Iglesia Católica. Usted sabe, por ejemplo, que en el santuario de la Santísima Virgen María en Lourdes se han documentado milagros. Usted podría pensar, ¿se han documentado miles de milagros? No. ¿Millones? No. No se han documentado millones de milagros, no, ni millones ni miles. ¿Cuántos milagros se han documentado? Según lo que yo recuerdo, no alcanzan a ser 200 los milagros que se han documentado en más de 150 años. ¿Por qué? Porque la Iglesia en todas partes, pero muy especialmente en Francia, se toma el tema de los milagros con una seriedad increíble. Tiene que verificar absolutamente todo. Que yo tenía un tumor y fui donde la Virgen y me curé. A ver, ¿dónde están los datos? ¿Y dónde están los datos? Es los datos de antes del supuesto milagro, los datos de después del milagro, el testimonio de que usted no ha sido operado ni tenido otro tratamiento. Así se hacen las cosas. O sea, la Iglesia nunca pone a pelear la fe y la razón. Si hubo milagro, hubo, y se verifica y se comprueba hasta con el más ateo de los científicos, porque en la comisión de comprobación de milagros en Lourdes hay ateos. Así se toma la Iglesia en serio estas cosas, y así tenemos que ser nosotros. Entonces llevamos dos errores que se cometen en la fe. El primer error es tratar de acomodar a Dios únicamente a mi cabecita, a lo que yo pienso, a mis razones. Y el segundo es creer que yo puedo poner la fe y la razón, entonces me desprendo completamente de todo lo que sea ciencia y me desprendo de todo. Y por eso hay una cosa que yo no sé si ustedes han practicado que se llama la dieta de la fe.
La dieta de la fe consiste en que yo sigo comiendo lo mismo, pero creo que voy a adelgazar. No, señor. Deje de estar inventando. Deje de estar inventando. Caloría es caloría y triglicérido es triglicérido. Ay, que yo estaba, no, yo me engordé en los retiros, dice la gente. Padre, yo soy gordito, pero pues, fueron los retiros. Los retiros no. Los retiros no. Retiro no te engordó, yo sé lo que te engordó a ti. Entonces, la fe no es para reemplazar. La fe no es para reemplazar lo que tú tienes que hacer. La fe no es para reemplazar eso. Más bien la fe, lo que suele suceder, el modo ordinario de acción de la fe, es que la fe te da el amor, la perseverancia, la luz, la claridad para que hagas lo que debes hacer. Bueno, hemos dicho 2 errores. Terminamos ya la parte de los errores. Ahora vamos con la otra parte. Cosas que debemos hacer. Entre las cosas que debemos hacer, la primera, que es de profunda base bíblica, es recordar que la fe siempre se alimenta de la memoria de las obras del Señor. Es algo tan bello. Repito la frase. La fe se alimenta de la memoria de las obras del Señor. Es decir, que cuanto más recuerdes tú lo que Dios ha hecho por ti, cuanto más fresca tengas en tu memoria la historia de su amor contigo, más crece tu fe. Más crece tu fe. Y por eso es tan importante el testimonio de vida, pero también el testimonio en palabras. Que no te tiemble la voz para darle la gloria a Cristo, contando a otras personas lo que Él ha hecho por ti. Ten fresca en tu memoria, muy fresca en tu memoria la obra entera de Dios. Porque cuanto más recuerdas las obras del Señor, cuanto más te das cuenta lo que Él ha hecho por ti, más y más y más aprendes a confiar. Es que la fe, mis hermanos, tiene 2 dimensiones, cosa que hemos explicado varias veces. Tiene una dimensión de contenido doctrinal, que es lo que nosotros creemos y que está básicamente en el credo, en el catecismo de la iglesia. Ese es el contenido. Pero la fe también tiene, además de un contenido, tiene una dinámica, y esa dinámica es la palabra confianza. Y aquí estamos hablando sobre todo del crecimiento en la fe como confianza. Y la confianza crece cuando tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti. Si yo te pidiera en este momento, ponte en pie y di las 5 cosas más grandes que Dios ha hecho por ti. Algunos seguramente podrían hacerlo, otros empezarían a titubear. Pero es un ejercicio que uno tiene que hacer. En alguno de los descansos, además de leer el texto que hay que leer, ¿cuál es el texto que hay que leer? Hebreos 11, respondieron 16 personas. Me preocupa. Además de leer Hebreos 11, saca en apuntes, así prontito, sencillo, los 5 grandes regalos que Dios me ha dado, donde yo he descubierto su amor de Padre, su amor redentor, el poder de su Espíritu, la gracia, su misericordia. 5 momentos estelares. Y ten eso como tu credo personal, como tu historia personal, como aquello que te alimenta. Fíjate que esto es tan profundamente humano, es divino, pero también es profundamente humano. Es lo mismo que sucede en un matrimonio. En un matrimonio el amor y la confianza y la alegría de estar juntos se alimentan recordando. Cuando tú te pones a recordar todo el camino que has recorrido con esa mujer que es tu esposa, con ese hombre que es tu esposo, seguramente han pasado por dificultades, seguramente ha habido momentos críticos, no solo entre ustedes, sino problemas financieros, problemas económicos, problemas de salud, problemas con los hijos, y tú sientes que esa persona estuvo contigo y eso te da una fuerza especial. Y entonces tú miras a ese ser humano que es tu esposa, ya por supuesto envejecida, arrugada, gorda, enferma.
Pero uno trata de ayudar y ellas se quejan. Entonces tú volteas a mirar y ella está durmiendo. Y tú miras la manera pausada como ella ronca. Tú la miras con ese amor. O sea, la vas mirando poco a poco porque no se puede abarcar tan fácil. Y entonces después de que la miras, tú dices lo que dijo ese cantante que fue famoso cuando yo era joven el siglo pasado. Argentino para más señas, argentino. Sos demasiado para mí. Y me dan ganas de llorar. Oye, qué lindo, ¿ah? Ustedes se ríen, pero eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Veo como unos sentimientos de venganza. A unos sentimientos. Ahora dígalo de él. Tú miras a ese esposo delgado. Bueno, orden en la sala. Orden en la sala. Estábamos diciendo que el amor se alimenta con el recuerdo. El amor se alimenta con el recuerdo. El recuerdo del camino que se ha recorrido, lo mismo es con Dios. Ese es el primer punto positivo. Segundo, vamos con el segundo punto positivo. Lo segundo que necesitamos para crecer en la fe, indudablemente, es la oración. Necesitamos orar. No tengamos vergüenza de decirle a Cristo lo mismo que le dijeron los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. O lo que dijo aquel hombre que ya contamos la historia. Yo creo, Señor, pero ayuda mi poca fe. Señor, aumenta mi fe, que yo crea más en ti, que yo confíe más en ti. Nosotros, hermanos, le pedimos tantas cosas a Dios, pero yo me he preguntado, y por supuesto no soy ni el primero ni el único, yo me he preguntado si le pedimos a Él lo que Él considera más importante. Yo me hago esa pregunta. Si nosotros le estamos pidiendo a Dios lo que es más importante. Y si la fe es la puerta para todas las bendiciones, qué mal estamos obrando si pedimos tantas otras cosas y se nos olvida pedir la fe. Hay que pedirle a Dios especialmente las 3 virtudes teologales. Ahora estamos hablando de la fe. Pero hay que pedirle a Dios eso, dame esperanza, dame el don de la esperanza. En medio de las incertidumbres sociales, civiles, eclesiales, de salud, económicas, en medio de las incertidumbres, dame el don de la esperanza. En un mundo con tanta polarización, con tantos insultos, con tanta agresividad, yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo si les digo que nos duele ver cómo prácticamente en todos los países la política se ha convertido solo en guerra, en ataque, en desprecio. Parece que el principal deber de un político fuera destruir al otro.
Es terrible eso. Entonces, hermanos, en un mundo donde hay tanto odio, hay que pedir el don del amor. Dame amor con que te ame a ti en primer lugar. Dame amor para hacer esta tarea. No quiero hacer esto. A mí me pasa, seguramente le pasará a muchos. Hay muchas cosas que uno le toca hacer y uno dice, no quiero, pero sé que debo. Ahí debe pedirle uno a Dios, dame amor para vivir este momento. Santa Teresa, el Niño Jesús, dice que barrer un corredor, barrer un pasillo, puede ser causa de crecimiento espiritual si sabemos ofrecerlo, si pedimos la ayuda al Señor. Entonces hay que pedir fe, hay que pedir esperanza, hay que pedir amor. Señor, aumenta mi fe. Que hoy yo crea más en ti, que hoy confíe más en ti, que hoy mi vida se deje guiar más por ti. Esa oración ferviente, estoy seguro que Dios la está esperando. Esa oración marca diferencia. Esa oración la podemos hacer y la debemos hacer todos, porque hay una gran diferencia entre las virtudes humanas y las virtudes teologales. Llamamos virtudes humanas a las que no requieren particularmente la acción del Espíritu. Por ejemplo, pensemos en la justicia. Puede haber una sociedad que tiene otra religión, que son ateos y sin embargo la justicia sigue siendo un valor para ellos. Eso es lo propio de las virtudes humanas. En cambio, las virtudes teologales requieren la acción de la gracia y la presencia y la unción del Espíritu. Pero lo que te quiero decir es que hay una gran diferencia. En las virtudes humanas, lo mejor está en el medio. Está en el medio. Por ejemplo, hablemos de la audacia. La audacia puede ser una cosa muy buena, pero si tú pretendes ser demasiado audaz y te sometes a peligros que no tienen sentido, que incluso ponen en peligro tu propia vida, pues entonces te pasaste. Entonces, ¿cuál es la medida de la fortaleza? Que tú tengas audacia, pero que no tengas la exageración de la audacia que se llama temeridad. O piensa, por ejemplo, en la templanza, que tiene que ver con el dominio de uno mismo. Hay dos extremos. Hay un extremo que es, refiriéndonos, por ejemplo, a la comida, hay un extremo que es comer de más, eso se llama gula. Pero hay otro extremo que es comer tan poquito, subalimentarse, que creo que eso no pasa aquí, pero bueno, yo lo comento. Si yo así por lo que he visto, yo digo, gente subalimentada, no veo. Pero la persona, por ejemplo, que por una situación psicológica, psiquiátrica o lo que sea, se está alimentando mal, eso tampoco está bien. Entonces, en las virtudes humanas, lo mejor está en el centro, evitar un extremo y evitar otro. En cambio, en las virtudes teologales no. La fe puede crecer y crecer y crecer y crecer, como sucedió en María Santísima. La esperanza puede crecer y crecer y crecer, como sucedió en María Santísima. Vaya el poder. La caridad puede crecer y crecer y crecer todos los días, como sucedió en María Santísima. Entonces hay que orar. Y el último punto, vamos al último punto. Para esta fe, no se nos olvide que la fe crece practicándola, poniéndola por obra, poniéndola a trabajar. Esta es una gran diferencia entre los bienes terrenales y los celestiales. En los bienes terrenales, si tú gastas, pierdes. En los bienes celestiales, si tú gastas, ganas. Entonces, por ejemplo, tú tienes amor de Dios, este es amor de caridad. Si tú guardas tu amor de Dios para que no se me gaste todo este amor que Dios tiene y que no se me gaste, lo pierdes. Lo pierdes. Pero si tú recibes el amor de Dios y empiezas a amar, y empiezas a servir, y empiezas a ayudar, y empiezas a perdonar, y empiezas a llamar a otras personas para que conozcan al Señor, como hizo la samaritana, ¿no? Que la samaritana, a pesar de que tenía una vida como tan escandalosa, se atrevió a decirle a la gente de su pueblo, vengan al Mesías.
Que yo quede mal, no importa que yo quede mal, importa que lo conozcan a Él. Qué hermosa mujer. Qué bello es. Entonces, hermanos queridos, hay que poner a trabajar la fe, ponla a trabajar. ¿Y cómo se pone a trabajar la fe? Pues a través de obras. Fíjate lo que nos dice el Señor Mateo capítulo 7. No todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino que hay que hacer. La fe hay que ponerla a trabajar, hay que hacer la voluntad de Dios. Hace poco estuve en un retiro muy grande. Yo no sé cuál fue el costo total, pero sé que eran decenas de miles de dólares. Yo no sé si llegaba a los 100,000 o más dólares, un retiro que hicieron aquí en Estados Unidos. Y lo que más me asombra es que los que coordinaban el retiro son personas con los trabajos más humildes que ustedes se imaginen. Como tantos hermanos nuestros que trabajan pegando ladrillos, arreglando techos, limpiando casas. Ese era el equipo. Y ese equipo de gente humilde se metió en deuda de 100,000 o no sé cuántos dólares. Se metieron en esa deuda para hacer una obra para el Señor. Yo fui uno de los predicadores invitados para ese retiro y a mí me asombraba. Yo decía, esta gente tienen fe. Por supuesto, no fueron imprudentes. Ellos han ido midiendo sus fuerzas, los conocen en la parroquia. O sea, no fueron imprudentes. Pero fíjate que sí fueron audaces. Pusieron a trabajar, ¿qué? Su fe. Pero pon a trabajar tu fe. Obedece lo que Dios te dice, aunque no lo entiendas del todo. Y tú irás viendo a medida que vas confiando más y vas entregándote más, tú vas viendo más fruto y tú dices, este es el camino, esto es lo maravilloso. Decía San Pablo, sé en quién he puesto mi fe. Y esa frase la tenemos que hacer nuestra. Sé en quién he puesto mi fe. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia del pasado y porque cada vez que aprendo a confiar en Él y apuesto más por Él, Él me saca en victoria y Él me saca en victoria. Y a medida que voy viendo, se va enriqueciendo el tesoro de mis recuerdos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Si la primera recomendación era recuerda, la tercera recomendación es practica. Y a medida que vas practicando, más testimonio. Y van sucediendo cosas absolutamente maravillosas. Y tú vas creyendo cada vez más y vas caminando más en la fe. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a pedir fe. Eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, vamos a practicar el segundo consejo. Hay que orar. Vamos a pedir fe. Nos cuesta, ¿sí? Y la razón principal ya dijimos, es porque uno quiere tener aquí el control. Y uno quiere tener todas sus cuentas claras y decir, yo invierto tanto y saco tanto. El lenguaje de Dios no es yo invierto tanto y saco tanto. El lenguaje de Dios es yo lo entrego todo y gano todo. Padre Dios, que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo todas las razones de la confianza y de la fe. Padre Dios, que desde el principio de nuestra existencia nos has concedido descubrir tu amor inagotable, que no tenía que crearnos y nos creó, que no tenía que necesitarnos y nos buscó, que no tenía que redimirnos, pero tanto amaste al mundo que entregaste a tu Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Señor, nos apoyamos en la multitud de tus bondades, nos apoyamos en la inconmensurable generosidad
de tu misericordia. Y hoy te pedimos, haz de nosotros hombres de fe, mujeres de fe. Danos, Señor, esa unción que necesitamos. Danos, Señor, esa unción que necesitamos. Danos ese espíritu. Destruye en nosotros todo espíritu de incredulidad. Aparta de nosotros todo escepticismo que esteriliza y quita de nuestras mentes toda falsa oposición entre la fe y la razón. Sabemos que de ti viene toda bondad. Sabemos que tus caminos son superiores. Sean caminos ordinarios o extraordinarios, toda bondad viene de ti. Te alabamos con acción de gracias, Señor, y ponemos toda nuestra esperanza en ti, y repetimos con el apóstol San Pablo, sé en quien he puesto mi fe. Y repetimos con el apóstol San Pablo, sé en quien he puesto mi fe. Y repetimos con el apóstol San Pablo, mi fe. Y cuando llegue la dificultad voy a decir, y cuando el demonio me quiera hacer dudar, diré, y cuando el mundo se burle porque soy creyente, yo responderé, y cuando la enfermedad debilite mi cuerpo, yo diré, incluso cuando llegue la hora de la muerte, repetiré, mi fe. Alabado seas Jesucristo, bendito seas, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este momento hermoso. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por tu amor. Gracias por ese hermano que está sintiendo que su fe crece. Gracias por ese papá, ese padre de familia que está entendiendo que puede tratar las cosas de otra manera. Gracias por esa mujer que estaba preocupada por su matrimonio y en este momento está arrojando sus cargas a los pies de la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la luz que nos das. Gracias por mis amados hermanos sacerdotes aquí presentes. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por ese temblor de amor que está recorriendo mi cuerpo en este momento. Gracias, Señor. Gracias por ese fuego que se siente en la voz. Gracias, Señor. La alabanza, el honor para ti, Señor. Tú eres grande, tú eres el poderoso de Israel. Tú eres el Señor y el buen pastor. Tú eres el grandioso, tú eres el eterno. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por secar nuestras lágrimas y dibujar una sonrisa de victoria en nuestro corazón. Alabado sea, Señor. Qué bello eres, qué grande eres. Santo, santo, Señor. Bendito y amado seas. Bendito y amado seas. La gloria y la alabanza para ti, Señor. Amén, amén, amén.